Aquellos que nos escuchan siempre a través de esta transmisión, cada domingo aquí tienen una casa donde congregarse. Soy el pastor Edwin Girón. Si no tienes un lugar donde congregarte, eres muy bienvenido para que puedas estar con nosotros. Estamos aquí en Las Vegas, Nevada, en el 4025 de Allen Lane, aquí esquina con Alexander, en el noroeste de Las Vegas. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, eres bienvenido. Y también un saludo para los hermanos de Denver que siempre, cada domingo también se reúnen allá y esta transmisión llega hasta cada uno de ellos. Que el Señor los esté colmando de muchas bendiciones. Vamos a continuar, si abren sus Biblias ahí en Hechos capítulo 9. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 9 del libro de los Hechos. Y en esta ocasión yo puse como título Siguiendo el ejemplo de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Y déjate hago una pregunta. Cuando tú estabas, qué sé yo, eras joven, adolescente, tal vez aún tú te estás aún preguntando y te has querido a lo mejor comparar con alguien. Por ejemplo, yo crecí mucho viendo películas de aquel entonces, películas de acción, y uno de mis personajes favoritos era Bruce Lee, ¿verdad? Entonces, siendo él un personaje en aquel entonces, ¿verdad? Muy famoso, pues yo quería de alguna manera ser como Bruce Lee. Y tenía que hacer algo al respecto para llegar a ser como Bruce Lee, ¿verdad? Obviamente nunca llegué a tener lo que él tuvo, pero yo empecé a tomar algunas clases de karate en mi adolescencia. Eso me ayudó mucho con mi disciplina. Pero después esa temporada pasó y ya no quería ser como Bruce Lee, ¿verdad? Después entró la temporada, aquella famosa temporada de básquetbol, cuando Michael Jordan era la estrella. No sé si se acuerdan ustedes. Aquellos que les gusta el básquetbol me podrán entender. Entonces yo quería ser como Michael Jordan y empecé a jugar mucho básquetbol. No había día que yo no jugara básquetbol con mis compañeros de escuela o con mis primos, ¿verdad? O compañeros ahí de la colonia donde yo vivía. Entonces hubo un momento que yo quería ser como Michael Jordan, ¿verdad? Quería clavar las pelotas en las canastas, ¿verdad? Y llegué a ser, creo yo, un jugador promedio de básquetbol. Me gustaba mucho. Pero después, ¿verdad? El fútbol, ¿verdad? El fútbol me empezó a apasionar y yo me estaba comparando con algunos jugadores, pero yo quería llegar a ser también como ellos. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos crecido tal vez con la ilusión de ser como alguien. Después yo fui creciendo un poco más y después yo quería ser piloto aviador. Y era mi sueño llegar a ser piloto aviador. Tampoco lo conseguí porque el día que mi madre me llevó a tomar el examen físico, ya había pasado todos los exámenes, pero cuando mi madre me lleva a tomar uno de los exámenes físicos, que era nadar, aventarse de un trampolín y tirarse en una alberca, mi mamá le ha tenido mucho miedo al agua, mucho miedo, y cuando vio la gran alberca, entonces mi madre dijo, no entras a la escuela politécnica. Siempre ha tenido mi mamá mucho miedo al agua, ¿verdad? Y aún lo tiene. Pero entonces tampoco pude lograr ese sueño, que eventualmente me di cuenta de que tal vez no hubiera podido calificar porque he padecido de la vista, ¿verdad? Y en aquel entonces uno tenía que tener la vista 20/20 para poder ser piloto aviador. Y así muchas veces me he comparado con muchas personas y quise llegar a ser como mi padre. Mi padre a los 13 años de edad, él entra al ejército, ¿verdad? Y se forma y aprende a leer, ¿verdad? Y yo siempre dije, yo quiero ser como mi papá. Quería ser detective y de hecho estudié 2 años aquí después de que me gradué de la high school. Estudié 2 años para hacer lo que se conoce como asuntos criminales o criminal justice, que se conoce en inglés, ¿verdad? Entonces quise llegar también a ser detective y mi sueño era poder llegar a través a trabajar, qué sé yo, en el servicio secreto, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos. Entonces, muchas ilusiones que nosotros hacemos, nos comparamos con gente y tal vez tú has querido hacer como alguien. Pero ahora que hablamos del ambiente espiritual y basándonos en el tema de esta mañana, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿con quién de la Biblia tú te comparas? ¿O con quién de la Biblia a ti te gustaría llegar a ser como ese personaje que tal vez tú has leído en la Escritura? Bueno, vemos nosotros que a través del ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Ellos querían llegar a ser como Jesús. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos, aún mayores cosas harán ustedes. Entonces, el Señor quería que sus discípulos fueran como Él.
Y nosotros, iglesia, estamos ahora dentro de la iglesia, estamos sirviendo al Señor. Muchos de nosotros ya hemos tomado nuestra decisión de servir a Jesús, pues debemos de parecernos más a Jesús. Debemos de seguir ese ejemplo de Jesús. La semana pasada hablábamos de este personaje, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que él en Filipenses dice, ¿verdad? Ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? Y sabemos, yo decía la semana pasada, de que tú puedes ser imitador de algo bueno o puedes ser un imitador de algo malo. El apóstol Pablo tenía su pasado, vimos la vida del apóstol Pablo, su conversión la semana pasada, pero el apóstol Pablo era una persona, ¿verdad?, que asentía, dice, para que los cristianos los mataran. Él asentía también, ¿verdad?, para que los tomaran presos, ¿verdad?, y eventualmente a lo mejor ser castigados. Nadie quería seguir ese ejemplo, no quisiéramos seguir ese ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia. Pero después de que Pablo se convierte a Jesús y vimos su conversión, cómo el Señor trata con él, bueno, ahora yo sí quisiera parecerme más al apóstol Pablo. Ahora yo sí quisiera ser como él. Hablar con denuedo la palabra como él hablaba, predicar sin miedo, sin temor. Sabemos que él era un perseguidor de la iglesia, pero la semana pasada vimos de que después a él lo estaban persiguiendo porque ahora él servía a Jesús, ahora él seguía a Jesús. Y así nos encontramos con muchas historias dentro de lo que hemos estado leyendo acerca del libro de los Hechos. Pero en este capítulo 9, no solo vemos la conversión del apóstol Pablo y el denuedo que él hace, ¿verdad?, para predicar el evangelio de Cristo. A él lo querían matar, él tuvo que salir huyendo, lo tuvieron que bajar por una canasta, por un muro para poder huir y irse lejos en lo que se calmaba la situación. Pero al apóstol Pablo después lo querían matar. Aquellos mismos que habían dado esas cartas para que él pudiera arrestar y tomar a los cristianos, a los que seguían el camino, ahora a él lo estaban persiguiendo. Y aquí en esta escena vemos de que lo que se estaba dando en aquel entonces en la iglesia primitiva no paraba. La iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba creciendo aún a pesar de la persecución. La iglesia estaba creciendo. Yo decía la semana pasada que tal vez nosotros necesitamos cierto tipo de persecución para alinearnos más, estar más atentos al llamado que Dios tiene para nuestra vida. Y en esta escena encontramos ahí en el capítulo 9, versículo 32 al 43, es donde vamos a estar aprendiendo esta mañana. Encontramos cómo Pedro, ahora ya no es Pablo, vamos a dejar a un lado a Pablo y vamos a centrarnos en la historia de Pedro. Más adelante vamos a ver realmente todo lo que el apóstol Pablo hizo por el llamado que Dios le había dado a él de predicar a los gentiles. Vamos a verlo más adelante. Pero en esta ocasión vemos a Pedro, y cuando comenzó la persecución en contra de los creyentes en Jesús, muchos de ellos huyeron. ¿Se acuerdan? Vimos Hechos 1:8 que decía: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, la tierra. Entonces, cuando los discípulos no hicieron lo que el Señor les había dicho, vino una persecución. Y ahí en Hechos 8:1 empezamos a leer acerca de la persecución que estaba llegando sobre los cristianos. Entonces los cristianos fueron esparcidos, se fueron a otras ciudades, a otros lugares, y los apóstoles se quedaron todavía en Jerusalén. Pero estaba habiendo un avivamiento realmente de la gente que se estaba convirtiendo y viniendo a los pies de Jesús. Entonces había un ambiente hermoso que se estaba dando. Ya quisiéramos ese tipo de ambiente para nosotros hoy en día. Entonces, cuando los apóstoles oyeron que el Señor estaba en otras ciudades, ellos fueron a visitar para compartir el evangelio. Entonces, esta gente que se había mudado a otras ciudades, a otros lugares, los apóstoles visitaban estos lugares no solamente para predicar el evangelio, sino para atender algunas necesidades que los mismos cristianos estaban teniendo acá en la región. Entonces, en uno de sus viajes, Pedro fue a Lida, un pueblo a la orilla del mar Mediterráneo, cerca de Jope. Ahí lo podemos leer nosotros en Hechos 9:38. Y vemos que actualmente Lidia, hoy en día, es el aeropuerto internacional de Israel, o sea, Tel Aviv. Esa es la región. Si tú eres muy curioso, y ¿dónde estaba este lugar? ¿Dónde era Lidia? Bueno, ahora, hoy en día, es el aeropuerto internacional de Tel Aviv, ahí en Israel. Interesante eso, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que 2000 años después, ¿verdad? En aquel entonces ni siquiera se hablaba de los aviones,
Ni siquiera se hablaba de los carros, de los automóviles, la transportación terrestre. No, todo era en caballo, en burro, a pie. Pero 2000 años después, ahora ahí hay un aeropuerto internacional. Qué interesante eso, saber. Y ahí estaba Pedro yendo a visitar a algunos creyentes. Esta mañana yo quiero, iglesia, que tú y yo por lo menos veamos 4 puntos acerca de esta segunda sección del capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a ver cómo, de alguna manera, el trabajo misionero integral es clave para que otros conozcan de Jesús. Vamos a ver cómo el trabajo misionero integral es clave. Vamos a ver también que a través del trabajo misionero que los apóstoles estaban haciendo, la gente se convertía a Jesús a ver los milagros extraordinarios que acontecía dentro del pueblo de Dios. Y vamos a ver también el por qué Jesús dijo esa palabra o esa frase: mayores cosas harán ustedes. Vamos a ver lo que Pedro estaba haciendo, a lo que lo llevó a hacer estos milagros que vamos a descubrir esta mañana. Y por último vamos a ver, ¿verdad?, lo que se requiere, cómo podemos nosotros buscar siempre la voluntad de Dios cuando Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, número 1, vamos a ver el trabajo misionero integral. Y ahí estás conmigo en Hechos, capítulo 9. Vamos a leer capítulo 9, versículos 32 al 33. Y dice: mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, o sea, Pedro viajaba, dice, vino también a los santos que vivían en Lida. Vino a los santos que vivían en Lida. Cuando nosotros escuchamos o leemos esta palabra santos, sí, por supuesto, nosotros sabemos, nosotros los cristianos evangélicos creemos que los santos somos nosotros mismos, son todos aquellos que de alguna manera han dado su vida a Jesús, se han convertido a Jesús y por lo tanto nosotros somos santos. Cuando a veces se le pregunta a las personas, bueno, tú eres santo, la gente no se atreve a decir si es santo o no. Porque tenemos tal vez lo conocido por otras religiones, ¿verdad? Como los budistas o en el mismo catolicismo vemos de que se le llama santos a aquellos que vivieron una vida, ¿verdad?, agradable delante del Señor y después los santifican, ¿verdad? Los canonizan, ¿verdad? Y creemos de que ellos son santos. Pero nosotros somos santos. Y aquí la gente estaba viva. Dice que Pedro viajaba por todas aquellas regiones y vino también a los santos que vivían en Lida. Entonces, santos somos todos aquellos, tú y yo, iglesia, somos santos. Somos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él viene por los santos redimidos, dice la palabra. Él viene por su iglesia, por nosotros los santos. En Lida, Pedro encontró a un creyente que estaba enfermo. Vamos a ver ese pasaje de Hechos 9:33. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado, oiga esto, postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Entonces vemos que Pedro va, y cuando hablamos del trabajo misionero integral, iglesia, no solamente se trata de predicar el evangelio. Por supuesto, nosotros vivimos en un país muy próspero, vivimos en un país donde yo creo de que dentro de nuestra iglesia, nuestra congregación, no hay necesidad. Creo que cada uno de ustedes tiene un techo. Cada uno de ustedes tiene una almohada. Cada uno de ustedes tiene comida abundante en su hogar. Entonces, no es que nosotros padezcamos, pero hay sectores, hay lugares donde el trabajo misionero debe ser integral. ¿En qué sentido? No solamente predicar el evangelio de salvación, sino que hay que ver de qué manera se ayuda a las comunidades a que salgan adelante. Por ejemplo, cuando María y yo hacemos estos viajes a México, cuando vamos a Ecuador, que son los países donde nos estamos concentrando para llevar no solamente el evangelio, sino ayudar a estas comunidades en sus necesidades. Hay gente que, por ejemplo, no tiene agua potable. Hay lugares, hay comunidades que no tienen luz. Hay lugares donde los niños, ¿verdad?, están todos llenos de lombrices, ¿verdad?, porque no tienen un sistema de salud adecuado. Entonces ahí es donde necesitamos hacer un trabajo integral. No solamente el evangelio, obviamente el evangelio traerá salvación, traerá vida eterna, traerá libertad, pero hay que ver también qué otras cosas podemos hacer dentro de nuestra sociedad, ¿verdad?, para hacer un trabajo integral. Así de que si usted sabe de alguien, porque yo no sé, ¿verdad?, hasta ahorita no tengo a nadie en mente aquí localmente en la ciudad donde vivimos, pero si tú sabes de alguien,
Si tú conoces a alguien que tiene una necesidad, déjanos saber, porque nos gustaría como iglesia apoyar a esa familia, apoyar a esa persona, a la viuda tal vez, ¿verdad? Al huérfano, nos quisiéramos hacerlo. Si tú conoces de alguien, déjanos saber para que nuestro trabajo sea un trabajo más integral. Entonces vemos que Pedro aquí llega, dice el versículo 33, ahí encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y me encanta porque dice que este hombre, pues era un hombre cristiano. Él atendió una necesidad. Entonces, ¿qué hacía Jesús cuando veía a alguien enfermo? ¿Qué hacía Jesús? Ahorita estamos estudiando, los días miércoles, estamos estudiando encuentros con Jesús. Y la mayoría de esos encuentros con Jesús, que Jesús tuvo con la gente, tenía que ver que la gente tenía una necesidad. Y era una necesidad de ser sanados físicamente, ser sanados de demonios. Entonces había necesidad dentro de la gente y Jesús atendía estas necesidades. Jesús no necesariamente cuando hacía una necesidad predicaba el evangelio. Pero dice que le traían a él gente de todo tipo de enfermedades para que él los sanara. Entonces Jesús hacía un trabajo integral. Jesús daba de comer a más de 5,000 personas. Y esas mismas personas, muchos de ellos nomás seguían a Jesús porque Él les daba de comer. Sin embargo, Jesús atendía la necesidad de las personas que ellos en ese momento tenían. Entonces, Jesús nos da ese ejemplo a nosotros. Él lo sanaba. Pedro siguió el ejemplo de Jesús e hizo lo mismo. Vemos en Hechos 9:34. Y Pedro le dijo, me encantan estas palabras de Pedro porque dice que Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana. Miren con qué convicción llega Pedro, ¿verdad? A Eneas y le dice, el Señor te sana. Pero no solamente tenía que ver la fe de Pedro al decirle a Eneas que Jesucristo quería sanarle. Y le dice, levántate y haz tu cama. Y dice que al instante se levantó. 8 años. 8 años Eneas postrado en una cama. Estaba paralítico. No sabemos qué tipo de enfermedad le dio. Pero Pedro llega y vemos, Pedro no era la primera vez que hacía un milagro de esta naturaleza. Vimos también que Pedro, ¿verdad? Con Juan, ¿verdad? Iban a la hora de la oración y se encontraron ahí al mendigo ahí a la entrada de la iglesia, ¿verdad? Y dice que lo sanó, ¿verdad? No fue Pedro, no fue por el poder de Pedro, pero sí por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro ya tenía este tipo de experiencias. Pedro ya había visto cómo el Señor se manifestaba de maneras sobrenaturales. Cuando le cayeron preso y que la cárcel se abrió, ¿verdad? Las rejas se abrieron y de repente seguían predicando. Pero ya había experimentado lo que era predicar el evangelio de Jesús y que 3,000 personas se convirtieran a Cristo. O sea, Pedro ya había experimentado este tipo de milagros sobrenaturales. Así que para él no era nuevo y no era imposible de que Jesús a través, ¿verdad?, de Pedro, Dios a través de Pedro se manifestara en la sanidad de este hombre Eneas. Dice, Jesucristo te sana. Porque el único que puede sanar de una enfermedad física es Jesús. De una enfermedad mental también es Jesús. Una enfermedad del corazón es Jesús. Es el único que puede traer sanidad al ser humano. Dice, y haz tu cama. En otras palabras, ¿verdad? Tienes que hacer algo al respecto. Miren, yo es muy raro que me enferme y yo les he dado mi testimonio ahorita que yo tenía 6 años de no enfermarme. Tenía 6 años que no me daba una tos, una gripe. Entonces, hace como unos 3, 4 meses atrás, me dio una tos que me duró casi 3 meses otra vez. De la última vez que me dio hasta esta vez, igual, 3 meses y no me curaba. Y lloraba al Señor, pero no me podía quejar porque por 6 años el Señor había sido fiel para mi cuerpo. Pero yo he tenido algo. Yo no soy de los que me dejo dominar tan fácil de una enfermedad. Yo puedo tener una tos, yo puedo tener una gripe, pero a mí no me deja en cama. Yo me levanto, yo me voy a correr, yo hago ejercicio, yo hago algo al respecto porque no le voy a dar tanto lugar a la enfermedad. Yo tengo la confianza de que el Señor me puede sanar. Y si no me sana, está bien, yo lo sigo alabando, yo lo sigo bendiciendo. Pero aquí en este caso, este hombre, con la autoridad que Pedro llega en él, el Señor te sana. Así que toma tu cama, o sea, le pidió hacer algo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que me pides hacer mi cama si ni siquiera me puedo mover? Y dice que al instante se levantó.
O sea, como una reacción de parte de Eneas para que no quedarse postrado ahí en esa cama. El Señor no había terminado con Eneas. El Señor quería hacer algo acerca de él. Hasta estos momentos leemos solamente que Eneas era un creyente. Como muchos vienen a la iglesia y solamente son creyentes. Pero a partir de ahora, a partir de esta sanidad, Eneas no solamente es un creyente de Jesús, sino que ahora se convierte en un discípulo. Él tenía que dar testimonio. Él tenía que hablarle a la gente acerca de las maravillas que el Señor estaba haciendo con él. De nuevo, vemos que los milagros sirven de testimonio del Señor para que aquellos que lo presencian crean que Dios es real y que Jesús es el Mesías. O sea, cuando leemos, miren lo que dice Hechos 9:35, que me lleva a mi segundo punto. La gente se convierte a Jesús. Miren, nosotros sabemos de que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos, ¿verdad? Y es los Hechos de los apóstoles, pero sabemos de lo que se movía realmente ahí en la vida de los primeros cristianos. Era el Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia. Era el Espíritu de Dios manifestándose a la iglesia. Y la gente, al ver los milagros sobrenaturales que vemos en el libro de los Hechos, la gente se convertía. Mas hoy en día no es así. El Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo milagros sobrenaturales, pero ya no lo hace de la manera como lo hacía en su ministerio, como lo hacía en la iglesia primitiva. Seguimos orando, seguimos confiando de que el Señor tiene el poder para hacer milagros sobrenaturales. Pero a través de los milagros era la que la gente se convertía a Jesús. Hechos 9:35 dice: todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. O sea, vieron el milagro sobrenatural que Pedro había hecho a través del Espíritu Santo en la vida de Eneas, y ahora la gente se estaba convirtiendo al Señor. Veían de que lo que Pedro traía era algo real. Hay versículo que dice que la gente dice que con la sombra de Pedro la gente sanaba. Ese era el poder que estaba en la vida de Pedro, que con su sombra solamente la gente sanaba. Pero esa sanidad que venía de parte de Pedro no era un poder de él, sino que era un poder de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y aquí vemos de que la gente estaban viendo ese milagro, y dice que la gente de la región de Lida y de Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor, dice Hechos 9:35. Esto nos recuerda lo que Juan escribió acerca de los milagros de Jesús al final de su evangelio. Vemos ahí en Juan 20:30-31, dice: y muchas otras señales. Esto lo dice Juan. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. De hecho, el mismo evangelio de Juan dice, ¿verdad?, que si todos los milagros que Jesús hizo, dice, se escribieran, no caberían en todos los libros del mundo. Así dice. O sea que imagínense ustedes todo lo que Jesús estaba haciendo acerca de los milagros que él estaba haciendo. Pero dice esto Juan, versículo 31. Pero estas, o sea, las que se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Iglesia, tú y yo, por el antecedente que tenemos, este libro hermoso que es su palabra misma, la palabra de Dios, podemos ver que Jesús es real, que Cristo es real, que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que dice, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Mire qué interesante esto. Entonces nosotros, obviamente, cuando leemos las historias de Jesús, cuando vemos lo que él hizo, cuando vemos lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento, lo que Dios está haciendo actualmente, nosotros estamos llegando ¿a qué? A creer. A creer que lo que está escrito en este libro es una realidad, es una verdad, sucedió. Pero no solamente se trata de creer. Por eso Eneas era un creyente. Pero tú y yo no solamente podemos ser creyentes, debemos de ser discípulos. Y el fin de creer de los milagros que Dios ha hecho a través de sus hombres, de las mujeres de Dios, vemos y dice, tengáis vida en su nombre. Muchos se van a ir al infierno
Porque no solamente se trata de creer en Dios. Dice la Biblia que aún hasta los demonios creen y ellos tiemblan. Tú podrás ser un creyente, podrás decir, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, creo que es real que Él murió en la cruz del Calvario por mí, lo creo que es real. Pero la pregunta es, ¿lo has recibido? ¿Has confesado tus pecados? ¿Te has alejado de tu vida pasada? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador personal? Cuando tú crees, tú puedes creer, pero tú te conviertes en un discípulo cuando das un fruto realmente digno de arrepentimiento. La sanidad de Eneas no fue la única que presenciaron en ese viaje. Algo estaba a punto de suceder. Las noticias de sanidad llegaron no solamente ahí a Lida, sino que llegaron a Jope, la ciudad vecina que se cree que estaba como a 13 kilómetros de ahí de donde estaba Pedro en Lida. Ahí muy cerca también del aeropuerto ahora actualmente de Tel Aviv. Jope hoy se conoce como Jaffa o Jafo, que significa, es en hebreo, que queda a la par, dice, de Tel Aviv, del aeropuerto ahí que ahora está en función. Desde Jope mandaron a llamar a Pedro, esto lo vamos a leer, para que orara por la sanidad de una buena mujer que estaba enferma de gravedad. Entonces, 2 milagros sobrenaturales vemos solamente en esta parte de la escritura del capítulo 9 de Hechos. Y eso me lleva a mi tercer punto. Mayores cosas harán, dijo el Señor. Esto tú lo encuentras en Juan capítulo 14. Ahí encontramos cuando Jesús dice, ¿verdad? Dice, y todos los que me siguen, todos los que hacen mi voluntad, todos los que oran en mi nombre, ¿verdad? Aún mayores cosas harán ustedes, les dijo a los discípulos. Eso hablaba de tener ese poder, esa autoridad de parte de Dios en nuestra vida para poder hacer los milagros que los apóstoles estaban haciendo. Ellos no lo entendían. A ellos les era muy difícil entender que ese evangelio que Jesús estaba hablándoles, que les estaba diciendo, se tenía que extender por toda la tierra. Era muy difícil entender para ellos. Ellos pensaban incluso que el evangelio solamente era para los judíos, solamente era para la gente de Israel. Y por eso el Señor que tuvo que establecer a un hombre como Pablo, que lo vamos a leer más adelante, mientras estudiamos el libro de los Hechos, tuvo que levantar a un hombre como Pablo para que también le predicara a los gentiles. Y los gentiles somos tú y yo. Tenemos un gran privilegio nosotros, de que después de haber tal vez sido nosotros los últimos, ahora somos los primeros. Ahora tenemos esta bendición de parte del Señor porque hemos reconocido a Jesús también nosotros como gentiles. Tú y yo no somos judíos, ¿verdad? Nadie es judío aquí. No somos judíos, somos gentiles. Pero el Señor le dice a los apóstoles que mayores cosas harán ellos. En Hechos 9:36 al 38 dice, había entonces en Jope una discípula. Mira qué diferencia. Eneas, un creyente. Pero aquí una mujer, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Tabita era el nombre de esta mujer, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer, sigue diciendo la escritura, era rica en obras buenas. Rica en obras buenas. O sea, hacía mucha labor social esta mujer. Y de caridad que hacía continuamente. Continuamente. No cada 2, 3, 4 años, ¿verdad? Cuando tú haces o yo hago algo, una caridad. No, esta mujer lo hacía continuamente. O sea, había algo en ella que era una discípula de Jesús, ¿verdad? Que la llevaba a hacer este tipo de caridades. Versículo 37 dice, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Versículo 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Para cuando Pedro llegó a Jope, Tabita, que es Dorcas en griego, que significa gacela, ya había muerto. Ya estaba muerta Tabita. Versículo 39 del capítulo 9 dice, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó,
lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Aparentemente Tabita era una costurera o una tejedora, ya que hacía prendas de vestir y con esto muchas viudas eran beneficiadas. A lo mejor a Dorcas le iba muy bien, era una muy buena costurera y a través de lo que ella recibía, las ganancias de su negocio que ella recibía, ella hacía buenas obras con las viudas. Note que la obra aquí es a las viudas. Y estas mujeres, obviamente, al ver una mujer tan piadosa, tan rica, en abundancia de misericordia, de bendecir a otros, se muere, pues hubo mucha tristeza en estas mujeres. Y cuando llega Pedro, estas mujeres le empiezan a mostrar a Pedro todo lo que esta mujer hacía. Sus vestidos, ¿verdad? Lo que ella tejía. Dándole a entender a Pedro, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dependíamos, esta mujer era tan buena, era tan piadosa, que era la que nos ayudaba. En aquel entonces, las viudas, una manera de sostenerse de ellas era a través de la limosna, era a través de la acción social que se podía hacer en la comunidad. Como hoy en día, ¿verdad? Hay algunos programas de gobierno que ayudan así, pero no como se hacía en el pasado. Y entonces para ellos, obviamente para ellas especialmente fue una pérdida grande que Dorcas haya muerto, porque se enfermó, pero murió. Dado que la mujer ya había muerto, Pedro podía haber dicho, bueno, me regreso, llegué tarde. Ahora yo no sé si esto te suena a ti a alguna historia que Pedro vivió con Jesús. Por lo menos fueron dos historias que podemos mencionar. La primera, ¿te acuerdas cuando Lázaro muere? Le dan la noticia a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Jesús andaba predicando por las regiones y dice, no vamos a ir ahorita. Vamos a seguir predicando, vamos a visitar las comunidades que tenemos que visitar. Y ya cuando Jesús llega, Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4. Y entonces Jesús decía, ¿verdad? Cosas como, es que esto es para la gloria de Dios. Lo que él estaba a punto de hacer, pero cuando llega, como todo ser humano, él lloró por su amigo. Él lloró por Lázaro. Pero él sabía lo que estaba a punto de hacer. Muchos teólogos dicen que él lloraba porque esa tumba de alguna manera le estaba trayendo a su memoria, le estaba trayendo a sus pensamientos que era algo por lo que él estaba a punto de padecer. La muerte en una tumba, una piedra similar. No sabemos, o simplemente lloraba porque era su buen amigo. Pero vemos el milagro que el Señor hace. Le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Estaban ahí gente incrédula, ¿verdad? Gente que sí creía en Jesús, pero a la misma vez no creían que Jesús tenía el poder y la autoridad de levantar a alguien de la muerte después de 4 días. Tanto así que le dicen, Señor, ya hiede. Y el Señor dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Iglesia, se trata de creer. Se trata de creer un Dios todopoderoso. Entonces Pedro tenía eso en su mente. Nuevamente, aquí vemos a Tabita. Pero vemos otra historia con un nombre muy similar, que no es Tabita, pero era Talita. ¿Se acuerdan? Cuando vimos esta historia acerca de esta mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Ella estaba Jairo, ¿verdad? Orando y clamándole a Jesús para que fuera, para que su hija no muriera. Sin embargo, también vemos esa escena. Le dijeron gente, Señor, ya no molestes al maestro, le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto. Y el Señor le dijo, ten fe. Solamente cree, le dice el Señor a Lázaro. Iglesia, esas palabras para nosotros hoy deberían de ser muy, pero muy presentes también con nosotros. Necesitamos creer más en un mundo tan perdido, en un mundo tan lleno de maldad. Hoy más que nunca, el creer en Dios, en creer en Jesús debería ser más palpable en nuestra vida. Y vemos que el milagro nuevamente. Entonces aquí vemos que Pedro ya tenía ese conocimiento. Pedro sabía. Y eso me lleva a mi último punto. Busquemos siempre la voluntad de Dios, iglesia. Javi, si me ayudas, por favor. Busquemos siempre la voluntad de Dios. Hechos 9, 40 al 41, dice: Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. ¿Se acuerdan la escena?
Cuando el Señor llega con Jairo, estaban ahí las mujeres llorando, aquellas que incluso se les pagaba para que lloraran en los velorios. Ahí estaban las lloronas, llorando, ¿verdad? Porque Talita había muerto, y sin embargo no solamente estaba el grupo de los lloronas o de los chillones, sino que estaba el grupo también de los burladores, aquellos que se burlaron y dijeron, ¿verdad? Se burlaron de Jesús. Entonces Jesús hace salir a todos, y solamente está ahí Pedro, está Jacobo y está Juan, que era ese grupo íntimo que Jesús tenía dentro de sus 12. Amaba a los 12, aún a Judas el Señor lo amaba, pero tenía un grupo íntimo, ese Pedro, ese Juan, ese Jacob, que siempre andaban ahí con Jesús. Entonces a ellos les permite estar ahí en ese milagro que él estaba a punto de hacer. Ahí estaban ellos presenciando, y los papás de la niña, por supuesto, ahí estaban. Entonces Pedro se acuerda a lo mejor de esa escena y hace algo muy similar en esta ocasión. Versículo 40 dice: mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Por eso este punto número 4, busquemos siempre la voluntad de Dios. Y volviéndose, dice, al cadáver, ya estaba muerta, recuerden, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Había gente ahí, habían los santos, estaban ahí las viudas también, llorándola. No nos dice este pasaje que ellos eran incrédulos, ojo a eso. Pero llevó a Pedro a sacarla a todos primeramente, y él se arrodilló y pidió la voluntad del Padre. Mira, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado milagros sobrenaturales. Yo cuando preparaba este mensaje y viendo esto, el Señor trajo a mi memoria por lo menos unas 8 ocasiones que yo en lo personal he visto milagros sobrenaturales de parte de Dios. En mi familia, en mi vida, sanidades donde los doctores habían diagnosticado a muchos ya terminales, o sea que iban a morir en cualquier momento, todavía andan vivos hoy en día. Por lo menos 8 milagros sobrenaturales que yo he experimentado de parte del Señor. Y me pegó muy fuerte este porque cuando yo leí que él se sacó a todos y se arrodilló y oró, yo me acuerdo bien la escena cuando mi hermano lo mataron aquí en Las Vegas. Yo andaba de viaje, bueno, andábamos visitando una iglesia, estábamos a punto de predicar un día domingo, y un día sábado mi padre me habla y me dice: a tu hijo lo han baleado, y parece que es cosa seria. Parece que tu hijo, parece que tu hermano, mi papá me habló, parece que tu hermano no sabemos si la va a hacer. Entonces ya no pudimos nosotros quedarnos a predicar a esa iglesia el siguiente, que era un domingo, sino que ese mismo sábado en la noche salimos. Estábamos en Fresno, California, que es un viaje como de 7 horas, tal vez manejando. Yo me hice como 5. Yo no sé cómo no me paró la policía. Llegué al hospital donde estaba mi hermano. A mi hermano ya lo habían resucitado 3 veces. Y cuando yo llegué a ese cuarto, ahí estaba mi madre llorando, ahí estaba mi padre llorando, gente muy querida de nosotros llorando. Y yo les pedí a todos que salieran. Yo iba con esta fe que Pedro tenía. Yo venía pensando en esas 5 horas de viaje, que yo iba a llegar, yo iba a clamar al Señor, y el Señor le iba a dar una oportunidad a mi hermano. Venía con esa fe. Y cuando llego y saco, incluso a mi madre y a mi padre los saqué de la clínica, del cuarto donde estaba mi hermano. Yo empecé a orar por él. Me arrodillé, me postré sobre su pecho. Oré mucho. Y mi mayor preocupación de mi hermano era de que tal vez él estaba teniendo problemas matrimoniales, pero ambos me buscaron a mí. Él y su esposa me buscaron a mí para
pedirme consejería y se estaban acercando nuevamente al Señor. Entonces obviamente mi angustia era de que mi hermano muriera sin recibir a Jesús en su corazón, ¿verdad? O pedir perdón, porque mi hermano ya se había convertido, pero se había alejado. Entonces yo empiezo a orar, empiezo a clamar al Señor, ¿verdad? Y postrado en su pecho, ¿verdad? Y hablándole a su oído, ¿verdad? Acariciando a mi hermano. Y de repente yo veo salir lágrimas de sus ojos, de mi hermano. Veo salir lágrimas. Yo le decía, hermano, si me escuchas, recibe a Jesús, pídele perdón, ¿verdad? Y empecé a ministrar a mi hermano. Estuve, qué sé yo, no sé, unos 20, 30 minutos, no sé. Y de repente terminé de orar. Y ya entra mi padre, mi madre, a darme la noticia de que mi hermano tenía 20 minutos de haber muerto antes de que yo llegara. Él ya había muerto, tenía 20 minutos. Aunque tal vez yo no pude ver el milagro de que mi hermano volviera a la vida y estuviera aquí entre nosotros, siento de parte de Dios de que me permitió hablarle a su oído. Yo no sé si fueron instantes de segundos o de minutos que mi hermano pudo estar consciente y escuchar mi voz, que yo vi rodar lágrimas de sus ojos. Y Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Mi hermano murió, pero algo que me dejó el Señor a mí es de que Él se fue con Jesús. Él en su lecho de muerte, mi hermano se reconcilió y estoy seguro que lo veré un día. Estoy seguro que lo veré un día. Entonces, el Señor no me permitió ver esto en mi hermano, pero me permitió verlo en otras personas. Mi madre fue sanada de cáncer. Ya les he dado el testimonio de mi hijo Edwin Isaac, que es un milagro sobrenatural para nosotros también. He orado por lo menos por 3 personas con cáncer terminal y el Señor les ha dado oportunidad. Una ocasión una mujer se acercó a mí y me dice que ya no podía quedar embarazada. Yo le dije, ¿me permites orar por ti? Tal vez Dios puede hacer algo. Oré por ella y al siguiente año esta mujer estaba teniendo la única hija que el Señor le dio. He orado, he sido testigo de muchos milagros sobrenaturales, iglesia. Y no, ni siquiera soy digno, pero sé lo que el Señor puede hacer en instrumentos en nosotros, en nuestras manos. Sé lo que Él puede hacer. Sé el poder que Él tiene para que Él actúe a través de nosotros. Aquí vemos a Pedro, que él se arrodilló y oró. Y noten que Pedro oró antes de hacer o decir nada. Por eso busquemos siempre la voluntad de Dios. No busquemos de nuestras fuerzas. No busquemos la voluntad de Dios. Doblemos rodillas, clamemos a Él. Pidámosle a Él si Él quiere hacer lo que está en tu corazón. Si Él quiere hacer el milagro que tú deseas que Él haga. Oremos primero al Señor. Y supo que el Señor quería levantar de los muertos a esa mujer virtuosa. Este milagro, iglesia, trajo vida a muchos. Ahora, Dorcas murió después. ¿A cuánta gente el Señor no le ha dado oportunidad, verdad, de vivir unos cuantos años más? A mí me ha tocado ministrar a muchas personas cuando el Señor de alguna manera ha hecho un milagro y ha dado, qué sé yo, 10, 15, 20 años más y de repente, ¿verdad? La persona nuevamente es diagnosticada, lo que sea, ¿verdad? Y tiene que morir. Yo les he dicho, no, Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. El Señor la sanó o el Señor lo sanó, ¿verdad? Te lo prestó 15, 20 años más. Pero lo que pasa es que el ser humano no nos damos cuenta, iglesia, que nosotros vamos a morir un día. Independientemente si el Señor nos da una enfermedad, permite una enfermedad para nosotros, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? El Señor lo puede hacer y el Señor te puede sanar. Pero el Señor también se preocupa por tu salvación. Nosotros somos eternos, iglesia. Debes de saber eso, somos eternos. La pregunta es ¿dónde queremos pasar esa eternidad? ¿La queremos pasar con Jesús a pesar de una enfermedad mortal que venga a nuestra vida? ¿O la queremos pasar en el infierno? Hay 2 lugares solamente donde el ser humano irá. Es con Cristo a una eternidad o al infierno. Entonces Pedro, él buscó la voluntad de Dios y supo que el Señor quería sanar a Dorcas. Esta mujer se reincorpora nuevamente. Hechos 4:42 dice, y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, otro milagro sobrenatural que el Señor hace en la vida de Dorcas. La reincorpora, le da un tiempo más de vida para que ella pudiera seguir siendo discípula, porque era una discípula de Jesús.
pero que también pudiera ser bendición para estas viudas, a la sociedad. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿De qué manera estás haciendo bendición tú para otros? Después de esto, Pedro se quedó en Jope por un tiempo. Y esto también fue de parte del Señor. Porque si bien Pedro estaba yendo a los santos de Lida, estaba yendo a los santos de Jope, el Señor le permite hacer estos milagros sobrenaturales en estas dos personas. El Señor les da nuevamente vida, les da oportunidad de servir. Tal vez ahora este creyente, ¿verdad? Eneas ahora se convierte en un discípulo de Jesús. Dorcas, por otro lado, era una discípula y el Señor le da un tiempo más de vida para que pudiera seguir siendo de bendición para las viudas y a la misma vez ser una discípula de Él. El Señor permite todo esto y mucha gente dice, mucha, no todos, pero mucha, dice el versículo 43, dice, y muchos, dice, de Jope fueron salvos. Y esto se supo, dice, en todo Jope. Ese milagro llegó a oídos de la gente y muchos creyeron en el Señor. Y aquí queda Pedro, nuevamente bajo la voluntad de Dios. Versículo 43 dice, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Y esto es muy interesante, porque Simón el curtidor era un gentil, no era un judío. Y los judíos no se mezclaban con los gentiles. Y sin embargo, Pedro entra, se queda con él, porque Dios estaba a punto de hacer algo en la vida de Pedro. Él estaba a punto de mostrarle a Pedro que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles. Y el próximo domingo vamos a ver esta hermosa historia, como Dios le permite a Pedro, siendo un judío, llevar el evangelio a un gentil. Iglesia, así como Pedro llevó el evangelio a los gentiles, el apóstol Pablo, sabemos de que para eso el Señor lo levantó. El Señor también te ha levantado a ti, me ha levantado a mí, para que llevemos también el evangelio a aquellos que no conocen aún de Jesús. Así que yo espero que esta mañana tú y yo, y los que me escuchan también por este medio, podamos entender que nuestro trabajo aquí en este mundo es un trabajo misionero integral, de ayudar al prójimo como Jesús lo hizo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, y que a través de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, de dar testimonio de lo que somos en Él, la gente se convierta a Jesús. Y que creamos que a través de ese poder que el Señor nos ha dado, a través de su Espíritu, mayores cosas el Señor quiere que hagamos en su nombre. En su nombre. El Señor por eso empodera a sus discípulos. El Señor les dice, y recibiráis poder. Recibiremos poder, iglesia. Pero no es un poder para un beneficio propio, sino que para ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y eso solo podemos hacerlo, iglesia, si buscamos al Señor, siempre buscando su voluntad. No por todas las personas que he orado, el Señor ha hecho algo al respecto. Y no esperes que por todo lo que tú oras el Señor va a hacer algo al respecto. Pero el Señor quiere que lo busquemos y busquemos su voluntad, que es agradable, que es perfecta para cada uno de nosotros. Iglesia, necesitamos crecer en estas áreas. Necesitamos crecer con ese conocimiento de que el Señor quiere que seamos misioneros en este mundo de una manera integral. Que el Señor quiere que nosotros llevemos el evangelio de salvación a aquellos que aún no le conocen. Y que a través de los milagros que Él nos permita, cuando tú ores por alguien, un vecino, un amigo, un familiar, que sea para que esa gente se convierta a Jesús. No tengas miedo de hacer cosas mayores, porque el Señor quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Ahora, si tú te sientes que no eres digno de esto, que hay muchas cosas en tu vida que necesitas arreglar primero, arréglalas pronto. Arréglalas pronto. Porque el Señor
te va a pedir cuentas. Iglesia, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho con los dones y talentos que Él nos ha dado? Y sobre todo nos pedirá cuenta qué hemos hecho con esa salvación tan grande que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, para que también la hablemos con otros y que ellos puedan recibir a Jesús. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú eres real en nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, una vez más, a través de la vida de Pedro, Señor, lo que tú quieres hacer también con nosotros. Que seamos realmente, Señor, hijos tuyos, Señor, discípulos tuyos intencionales, de llevar, Señor, las buenas nuevas, de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado, Señor. Y Padre, que aprendamos a vivir siempre bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a crecer más, Señor, como hijos tuyos, para tu gloria y para tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.